Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. En los momentos fugaces entre el silencio y el caos en ciernes, Shirou vio una visión enfocada en Caster. Al igual que ahora, Caster estaba rodeado por una multitud y lo miraban con ojos que lo miraban más allá del estado de un mortal. Por todas partes, los ojos lo seguirían, los desesperados, los condenados y los afligidos. Más allá del sentimiento, al que estaba en el centro de todo, nunca le importaron los elogios o el reconocimiento. Más bien, continuó con su práctica sin importar el paciente que se le presentara. Hizo milagros, curando lo incurable. Reparó heridas que se pensaba que eran fatales. Se aventuró en tierras de peste y miseria para tratar a los abandonados. Al final, esa perseverancia condujo a un solo resultado: un desafío al orden natural y un relámpago en represalia que hizo que todos los esfuerzos fueran inútiles. El sol no brilló ese día. No hasta que una nueva constelación se unió a los cuerpos celestes del cielo nocturno. Asclepio, hombre elevado al título de dios de la medicina. El que fue adorado y consagrado en un culto divino. Sin embargo, el que nunca se había preocupado por eso. Era un destino, destinado a repetirse. La visión terminó en los ojos de Shirou casi tan pronto como comenzó, pero la escena inicial en sí no se desvaneció. Simplemente fue reemplazado por algo más caótico. Oye, espera. Una multitud rodeó a Caster, bloqueando su camino con un celo desesperado que amenazaba con amotinarse al menor paso en falso. La agitación, alimentada por una esperanza sofocante, cargó el aire y atrajo la aspiración del duelo sobre Caster por completo. Una presión invisible fue emitida por los ojos. Un concepto como obligación. Si a uno, y solo a uno, se le otorga un poder o una habilidad que podría beneficiar a la sociedad, ¿qué derecho tenía él o ella de codiciarlo para sí mismo? Una mujer se encontró de pie frente a Caster. Sangre seca, moretones y polvo blanco cubrieron su cuerpo de un edificio que se había derrumbado sobre su familia. Ella fue la única superviviente, sus rasgos hundidos y apáticos. Sus ojos, aunque desenfocados, miraban a Caster con una intensidad en blanco que era magnificada por todos los demás que tenían los mismos ojos. M mi hija. M mi hijo. M mi amigo. M mi esposo. M mi esposa. Palabras que no se dijeron, pero que se entendieron implícitamente de aquellos que acunaban cuerpos en sus brazos, o que tenían la apariencia agonizante y demacrada de la pérdida. Caster se detuvo en seco, observando en silencio a la multitud, pero sin decir nada debido a las emociones crudas que se derramaron sobre él. El silencio pesaba más que las palabras. Caster ni se dobló ni se derrumbó, pero miró hacia atrás con una expresión demasiado acostumbrada a esta atmósfera. En su vida, e incluso en su muerte, las personas siempre fueron las mismas. Caster suspiró por dentro y se preparó para defenderse. Sofocado por el silencio y la inacción, era inevitable cuando los desesperados se estiraban, sus manos como garras, sus agarres firmes, para nunca soltarlos. Preferirían morir antes que renunciar a la única luz que podían ver en la oscuridad, y Caster era esa luz. En un momento, Ryder estaba sostenido en los brazos de Tethys, y al siguiente, se puso de pie y apareció frente a Caster como un muro robusto contra la multitud que se acercaba. «Apártate», Ryder dijo, la expresión nublada por la incomodidad y la simpatía, pero se vio impulsado a la acción a pesar de todo. Como quien atrajo toda esta atención a Caster, Ryder no podía sentarse y solo mirar. Desafortunadamente, nunca consideró como él, que se había beneficiado de Caster, no debería haber sido el que defendiera la razón. Solo enfatizaba la diferencia entre él y ellos. ¿Es esta tu intención, Tethys? La multitud ignoró a Ryder y rodeó a Tethys detrás de él, para gran estupor de Ryder. Monopolio. Los ojos de Tethys se abrieron, cuando dejó escapar un grito ahogado cuando la atención se centró en ella. Hizo una mueca, sin saber qué decir cuando ya se había beneficiado de Caster mientras que otros no. Abrazó a Peleo con fuerza mientras aumentaba la agitación de la multitud, pero la animosidad dirigida a Tethys, aunque expresada por el dolor, sin duda estaba estimulando la furia de Ryder. La expresión de Ryder se endureció gradualmente, la moderación se desvaneció. Iris, entre todos, pudo ver eso mejor.
Se movió al lado de Tetis, mostrando una incómoda solidaridad cuando los dos antiguos afiliados de los poderes pasados de Horario entraron en el centro de atención. Todo en un intento de aplacar. Ryder tomó aliento, pero sus facciones perdieron toda amabilidad y compasión. Iris hizo gestos de advertencia a la multitud, pero a los desesperados no les importó. Ryder era alguien a quien no podían esperar presionar, pero no era lo mismo para la cabeza de su familia, que llevaba sus emociones bajo la manga. No era una guerrera endurecida, ni siquiera estaba en condiciones de ejercer con eficacia sus autoridades en el mundo inferior. Ella era culpable. Míranos a los ojos, Tetis. La gente suplicó, su desesperación y miseria tan descaradamente claras. La gente ha muerto, y solo tú recibes la gracia. Tetis se estremeció. Espetó Ryder. Bastardos. ¿Te gustaría unirte a ellos? Ryder gruñó, ascuas de su furia persistiendo dentro de sus ojos mientras encendía su energía mágica en una presión intolerable. Las rodillas de la multitud se doblaron. Compuesto principalmente por no aventureros y gente de la ciudad, muchos cayeron al suelo aterrorizados y tuvieron dificultades para ponerse de pie. Era como si la gravedad se hubiera duplicado, la fuerza aplastando gradualmente con la naturaleza divina añadida del aura de un semidios. Aquiles, no. Tetis se horrorizó, su voz sacó a Ryder de su estupor y le devolvió la razón, pero la frustración no disminuyó fácilmente. Rechinó los dientes. Soy yo con quien estás hablando, así que déjala fuera. Ryder recuperó su energía mágica y dio su ultimátum final, su tono se endureció mientras invocaba su lanza. Esa es mi única advertencia. ... Con las manos desnudas, Ryder había desmantelado al monstruo que corría desenfrenado por Horario. Armado, no se sabía qué podría ser si lo empujaban al límite. Los espectadores, especialmente los de alto nivel que esperaban que la multitud pudiera ganarse la simpatía de Caster, no tuvieron más remedio que intervenir ante el repentino giro de los acontecimientos. Está bien, todos, cálmense. Rivería trató de mediar, subiéndose las gafas para ocultar las emociones parpadeantes en sus ojos. Era una mentira decir que ella no estaba afectada, pero un capitán de familia debe mantener la compostura entre todo lo demás. Tenemos que ser civilizados. Como si tu familia fuera mejor. Mírala. Un hombre señaló a alguien de la familia Loki que silenciosa y tercamente se había acercado para pararse frente a Caster. La atención de Tiona estaba fijada en Caster. Sus pupilas estaban dilatadas, y una mano estaba inconscientemente sobre su arma. Cualquier tonto podría ver que ella sería una de las muchas que no estarían de acuerdo con la partida de Caster. No después de lo que acababan de ver. Verás, la emoción era algo turbio. Soleado en el mejor de los días, y una tormenta irracional en el peor. Tiona había visto morir a su hermana y al capitán y todavía lo negaba. Durante eso, se presentó una solución que no podía simplemente dejar pasar. Incluso si eso significaba agarrar las rodillas y arañar los tobillos. La compostura de Rivería se desmoronó gradualmente. Las palabras equivocadas podían convertir a Tiona en una enemiga en cualquier momento, y eso no era solo para ella. Fue para todos los que habían perdido a alguien cercano, incluida la propia Rivería. Rivería ya se dio cuenta de que había perdido el derecho a hablar cuando sus propias intenciones estaban llenas de motivos ocultos. Una voz atravesó la tensión. Todos ustedes hablan como si mis servicios fueran gratuitos. Caster finalmente habló, cambiando su mirada de izquierda a derecha y viendo como todos continuaban enfocándose en él. Pero eso no te corresponde a ti decidirlo, ¿verdad? Era como si se salpicara agua fría sobre las caras de todos, pero Caster estaba siendo puramente lógico tanto por su carácter como por ser médico. Caster no tenía prisa. No era realista para él rodear a Horario y lanzar su noble fantasma sobre todos los difuntos. Era factible, pero carecía de las instalaciones y herramientas adecuadas para mantener un tratamiento adecuado, y ningún médico se somete a una operación sin cierto grado de certeza.
Los muertos pueden resucitar, pero en estado vegetativo sin poder comer ni beber, su bastón era lo que mantenía su salud. Su personal era exclusivo, y aunque su maestro podía mitigar el problema de los números, Caster no podía mantener numerosas copias de su personal trabajando en conjunto. Sin embargo, Caster ya había pensado las cosas. Acepto citas, pero por ahora, esto será todo, dijo, señalando con la cabeza a Ryder, quien entendió tácitamente. La multitud nunca los dejaría ir, así que era mejor simplemente no darles la opción. En un destello de energía mágica, apareció el carro de Ryder, un fuerte viento hizo retroceder a la multitud. Tiona obstinadamente se conectó a tierra frente a Caster, apuñalando a su urga en el suelo, pero la presión aún barrió sus pies debajo de ella. Solo Rivaria mantuvo el equilibrio, pero su mente estaba demasiado agitada para actuar a tiempo. Ryder robó a Tethys, Peleus y Ryder en su carro, y lo montó en los cielos donde se cernieron sobre la multitud atónita. ¿Dónde te encontramos? Rivaria gritó, habiendo reunido sus pensamientos y procesado las palabras de Caster. Lo sabrás, respondió Caster despreocupadamente. Eso no nos dice nada, joder. Vete, gruñó, mientras Tiona parecía estar juzgando si podría usar los edificios destruidos como un trampolín para alcanzar el carro volador. Ella no pudo. Ryder era una auriga demasiado hábil para dejarla. Mientras tanto, Caster tarareaba, sabiendo que ya había dicho lo que quería decir. Su investigación para perfeccionar su elixir requirió varias muestras para avanzar en su estudio, por lo que estaba seguro de mantener su palabra. Sin embargo, fue lo suficientemente prudente como para darse cuenta de que si se iba ahora, nada impediría que la multitud lo persiguiera. Molesto. Caster frunció el ceño, pero de repente se iluminó cuando los sigilos de Apolo aún permanecían sobre él. Por lo tanto, empleó una estrategia milenaria, un adagio que siempre había resistido la prueba del tiempo. El objetivo del hastiado no está del lado de la mayoría, sino evitar encontrarse como el chiste de la polémica. Si la controversia te encuentra a ti, haces que encuentre a otro. Sin darse cuenta, Caster finalmente reconoció la presencia de Apolo entre la multitud y asintió con la cabeza durante un buen segundo antes de hacerle un gesto a Ryder para que se retirara en un estallido de velocidad. Ryder y su carro, y todos en él desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos en el horizonte. Ninguno había pasado por alto las acciones de Caster mientras caía bajo un intenso escrutinio. Agregado con falna de Caster, se pintó una imagen perfecta. Todos se volvieron hacia Apolo con expectativas no disimuladas. Mierda de oveja. La cara de Apolo gradualmente se volvió estrecha. Alejándose de la multitud agitada, Shirou, Archer y Estia regresaban a la iglesia abandonada con la cabeza baja. Sería donde Ryder finalmente aterrizaría su carro de todos modos, y los tres lo sabían. Ryder solo había conducido su carro hacia el horizonte para despistar a cualquiera que intentara seguirlo. De hecho, con la velocidad de Ryder, no sería una sorpresa que regresara antes que ellos. Desde atrás de Archer a la cabeza, Shirou dejó escapar un pequeño suspiro que no sabía que había estado conteniendo mientras abría y cerraba las manos. Al final, no había intervenido con Caster. No había necesidad de llamar la atención sobre sí mismo todavía cuando su existencia era más vulnerable al escrutinio, pero ese razonamiento no lo estaba engañando. Todo fue en retrospectiva. En ese momento, tenía toda la intención de actuar como si no fuera solo para observar a sus aliados en la coacción, pero era porque compartían una conexión como maestro y sirviente, o era debido al sentido del deber de Ryder. Ryder había respondido a la intención de Shirou y actuó primero. Esto probablemente fue lo mejor. La presencia de Ryder en ese momento fue efectivamente la disuasión más fuerte, ya que había establecido sus capacidades al destrozar a un monstruo con las manos desnudas. La ira que había mostrado bien podría haber sido la mejora loca de Berserker con la medida en que su furia cargó el aire. Por el contrario, Shirou habría parecido un aventurero sin nombre sin la influencia para mantener a raya a la multitud. Inevitablemente, sin una demostración de fuerza, no habría podido influir en nadie. Por lo tanto, Ryder había sido la mejor opción. Shirou tuvo que recordarse a sí mismo que no podía ser tan impulsivo como antes. La madurez engendra sabiduría, e incluso Arturia había superado sus ingenuas tendencias de juventud.
Todavía no estaba en su nivel de compostura, pero eso no significaba que no pudiera tratar de mejorarse a sí mismo y emularlo. Sino Arturia, entonces Archer, que mantuvo la cabeza nivelada y tenía el comportamiento de un héroe legendario. Está despejado más adelante, dijo Archer desde el frente, asegurándose de que nadie quisiera verlos antes de continuar. Mantén la cabeza baja y sígueme. Desde atrás, Hestia fruncía los labios. Siguió mirando a Shiro y Archer, pero finalmente perdió el foco cuando Bell estaba involucrado. Bell había sido el objetivo principal de Hestia, y ahora que estaba a salvo y la seguía, admitió que se sintió aliviada, pero al final, su vigilancia solo aumentó con el seguimiento adicional. Ahora escúchala. Bestia lo sabía, jeje, bestia. Ella recordaría ese. Hestia sacudió la cabeza por pensamientos tontos. Sabía que tenía muchas preguntas, tanto personales como diosas, con respecto a los eventos que ocurrieron hoy, pero de alguna manera todo eso estaba ocupando un lugar secundario en su mente. No eran solo Hestia, Shiro y Archer retirándose de la multitud. ¿Por qué una camarera de la anfitriona de la fertilidad se pegaba a su campana? La expresión de Hestia parpadeó con molestia mientras lanzaba miradas desordenadas detrás de ella. Bell la seguía con Sir en la mano, escoltándola de regreso a la anfitriona de la fertilidad que, afortunadamente, no había resultado dañada en el caos. En efecto, Hestia frunció los labios e hizo un puchero con las mejillas hinchadas llenas de aire caliente a punto de estallar. Lo que sin duda tenía prioridad en la mente de Hestia era la presencia de la desvergonzada acercándose a su Bell, y Bell no ahuyentándola. Las prioridades de Hestia eran tan claras como podrían ser, si no más claras. Sir se volvió incómoda bajo la atención, una mano rascándose nerviosamente la mejilla mientras enfocaba su mirada en Bell. Estoy siendo una carga. Sir murmuró. No sí. Bell dijo una cosa, Hestia dijo otra, los dos se miraron a los ojos y Hestia resopló, desafiándolo a pelear con ella por esto. Bell fue quien accedió a acompañar a Sir de regreso a su posada, ciertamente no Hestia, Shiro o Archer. Por lo tanto, en lo que respecta a Hestia, esa chica Sir era una competencia no deseada por la atención de Bell. Buen viaje. Bell hizo una mueca, sin saber cómo debería explicar la franqueza de su diosa. Sir era una chica amable, servicial y encantadora. Incluso lo consoló cuando estaba deprimido por no poder ingresar a la mazmorra sin un falna. Ahora, Hestia, solo escúchame. Bell se humedeció los labios. No. Hestia no escucharía nada de eso, tapándose los oídos con petulancia con las manos y enfocándose delante de ella. Hestia. Bell corrió hacia su diosa y juntó las manos para suplicar. Por favor. Dije que no. Pero está en camino, murmuró Bell, con los hombros caídos y el rostro abatido. Disminuyó el ritmo y se retrasó un poco, lo que provocó que una obstinada Hestia finalmente lo enfrentara. Ak se tambaleó ante los ojos lamentables de Bell, pero arrojó fuego de su boca en el mismo instante. Sir siguió agarrando la manga de Bell, con una expresión ingenuamente inocente que enfureció más a Hestia. Shiro tuvo una vaga sensación de déjà vu mientras él y Archer servían como testigos silenciosos de la escena, pero sabiamente se mantuvieron al margen. Shiro se mantuvo cerca de Archer con su mejor impresión de una cara de póker. Si un círculo de inevitabilidad dictara que solo un protagonista debe soportar el término medio entre las mujeres que pelean, esta vez no sería él. Abundaban los recuerdos de Rin y Luvia, tanto cariñosos como estremecedores. Si estoy causando problemas, puedo irme, ofreció Sir vacilante. Para Hestia, esa era la opción preferible, pero algo molesto llamado conciencia estaba impidiendo su respuesta. Como había dicho Bell, la anfitriona de la fertilidad estaba en camino. Además, el hecho de que los monstruos hubieran sido eliminados no significaba que algunos más pequeños no pudieran estar escondidos entre los escombros. Maldita sea. Este debe ser uno de esos planes viles de los que Afrodita me advirtió. Hestia se mordió el labio inferior, pero al final cedió con una sola condición. Bien. Puedes venir, pero debes mantenerte a un pie de distancia de Bell en todo momento. De hecho, Hestia tomó la mano de Bell entre las suyas y se interpuso entre los dos. De repente, el mundo volvió a estar en orden, pero la expresión de Sir parecía molesta. Allá. Hestia sonrió incluso cuando Shiro y Archer suspiraron desde adelante.
La imagen real de una noble Estia en sus mentes se estaba desmoronando gradualmente. Gracias por tu generosidad, diosa. Sir inclinó la cabeza cortésmente y no perdió el tiempo discutiendo sobre el arreglo. Más bien, la vergüenza espontánea de Bel hacia Estia por poner a Sir a través de las cuerdas sin motivo fue bastante entrañable para ella. En el camino, Sir se mantuvo fiel a los arreglos de Estia solo porque su mirada sutil no pudo evitar ser atraída hacia Shiro y Archer a la cabeza. Rastros de divinidad parpadeaban en sus ojos, sus pensamientos abundaban en una pregunta tras otra que alejaban la irritación del colapso de la Torre de Babel. La anfitriona de la fertilidad debería estar más adelante, declaró finalmente Archer después de varios minutos de caminata. Archer se levantó en toda su estatura y saludó a Mia Grand y a las otras camareras detrás de ella. Estaban de pie ansiosamente frente a la posada, probablemente esperando el regreso de Sir. Mia Grand y los demás parecían aliviados al ver a Sir en la distancia, y Sir supo que esta era su señal para separarse. Sin embargo, Sir se tomó un momento más de lo necesario para regresar con Mia Grand y sus preocupados compañeros de trabajo. No fue lo suficientemente largo como para sospechar, pero fue lo suficientemente largo como para que un par de pensamientos vinieran a su mente mientras Archer se llevaba a todos. Si Bel había sido una fijación, la forma extraña en que Sir había mirado a Shirou y a los demás bordeaba la obsesión. Señor. Gracias a Dios que estás a salvo. El grito de Mia Grand sacó a Sir de su aturdimiento. Ella negó con la cabeza y respondió, corriendo hacia sus compañeros de trabajo. Estoy bien, todos. Bel me protegió. Una sonrisa contemplativa apareció en los labios de Sir. En medio de un vendaval y un estallido de luz verde, Ryder estacionó su carroza cerca de la iglesia abandonada y ayudó a desembarcar a sus pasajeros. Llevó a Tethys y Peleus a refugiarse dentro de la iglesia antes de detener a Caster en su camino de regreso a la sala médica en el segundo piso. Caster levantó una ceja, pero Ryder no mostró ninguna duda. Lo siento, me apresuré. Ryder se disculpó. Su sinceridad se transmitía en la firmeza de su expresión y la voluntad de rebajarse tras cometer un error. Caster no podría haber esperado menos del hijo de Peleus, pero este honor era algo que un médico no necesitaba. Levanta tu cabeza. Caster gruñó, tratando de deshacerse de las trivialidades para poder reanudar sus estudios. Además, había una verdad innegable con respecto a Ryder. Eres un guerrero. Ryder resopló. Era un cumplido, pero viniendo de Caster, daba la impresión de un insulto en las líneas de bruto cabeza musculosa. Independientemente, Ryder simplemente aceptó. Había perdido la calma, y eso significaba que su razonamiento se había desvanecido. Golpeó una mano sobre su armadura e hizo un juramento digno de confianza. Puedes contar con mi nombre. Seguramente te devolveré el favor. Caster asintió y Ryder se fue, probablemente para ver cómo estaban Tethys y Peleus. Mientras tanto, Caster continuó hacia su sala médica donde un par de ojos impacientes fueron los primeros en saludarlo. Todo el día habían estado mirando un techo blanco vacío sin nada más que ver que pudiera distraer la mente de divagar. La única compañía provenía de la suave respiración de otros que deberían haber estado muertos, pero se salvaron incluso de la condenación. Todavía era demasiado surrealista que los ojos nunca se cerraran para dormir. Parpadear era lo máximo que hacían por el miedo irracional de que si estaban cerrados por mucho tiempo, descubrirían que todo era solo un sueño. Necesito prescribir gotas para los ojos. Caster reflexionó para sí mismo, el par de ojos temblando cuando Caster literalmente se acercó y vertió solución salina en las pupilas. Parpadeando para contener las lágrimas de la picadura, la dueña de los ojos, cierta mujer se resignó a su destino. Supuso que debería dar las gracias, ya que la solución salina aliviaba un picor que no esperaba alcanzar, pero ¿de qué servía si no podía mover la boca? Caster pasó a otro trabajo, dejando solo la gratitud de la mujer en su mente. Si tan solo pudiera hablar, al menos el tiempo pasaría más rápido, pero estaba atrapada en un estado vegetativo. No se le escapó la ironía de la situación, pero encontró entretenimiento observando en silencio el trabajo de Caster. Había una naturaleza casi relajante pero meticulosa que naturalmente atraía a la mujer. Al menos, Caster era serio en su deber como médico y en su investigación para dedicarse a la medicina.
Era un entorno en el que brillaba al máximo, sus ojos hundidos llenos de pasión y su tez rojiza. Cuando no lo miraba observando una reacción de líquidos en un frasco tipo decantador y tomando notas, la mujer se quedaría atrapada mirando sus suaves rasgos durante horas. Fue hasta el punto en que se sintió lo suficientemente segura como para decir la cantidad de pestañas que tenía, o que tenía la costumbre de fruncir el ceño cada vez que un experimento salía mal. Pensar que un día como este llegaría para una mujer como ella casi hizo que la mujer se riera con sí mismo, solo para darse cuenta de que no podía. Dada su situación, debería haberlo dejado pasar, pero esta sensación de estar atrapada en su propio cuerpo estaba empezando a pasarle factura. Había visto a Caster ser abordado por Ryder antes de desaparecer quién sabe dónde durante un par de horas antes de regresar. A juzgar por todo el ruido que había estado escuchando, la mujer supuso que algo sustancial debió haber sucedido fuera de la sala médica. La curiosidad la estaba matando, pero Caster no era del tipo de balbucear sobre cosas innecesarias. No era de los que hablaban en medio de su trabajo y, a menudo, se perdía en su investigación. El tiempo comenzó a correr, y sin un reloj, la mujer solo podía basar el paso del tiempo en la intuición, la iluminación del sol y el movimiento de las sombras. La falta de luz solar y el hecho de que Caster encendió una lámpara significaba que se acercaba la noche, lo que significa que deberían haber pasado varias horas. «Duerme», Caster murmuró de repente en el estrépito tranquilo antes de que la mujer se diera cuenta de que se estaba dirigiendo a ella. Incluso hablando con ella, su espalda estaba frente a ella mientras garabateaba varias páginas de notas que había documentado para el día. El sonido del crujido del papel y el frotamiento de una pluma de tinta resonaron como telón de fondo. La mujer parpadeó, y Caster lo tomó como una señal de que pedía más detalles. «El insomnio no debería ser uno de tus síntomas», Caster dijo, apilando sus notas en una pila que organizó a un lado. «El cuerpo no está destinado a permanecer despierto más tiempo del que debería. Los casos extremos pueden provocar problemas de juicio y mareos». La mujer volvió a parpadear. Castor suspiró. «¿Preparó una poción para dormir?». La mujer parpadeó rápidamente en señal de protesta. Pellizcándose el puente de la nariz, Caster se quejó de que los pacientes que no cooperaban no sabían lo que era bueno para ellos. Mirando a Caster con cautela, la mujer estaba lista para evitar tragar si Caster intentaba forzarla a alimentarla con una poción para dormir. Sus observaciones revelaron que Caster realmente haría tal cosa si fuera en beneficio del paciente. Después de todo, ella ya había sido objeto de su tipo de tratamiento médico. Siempre alerta, la mujer fue la primera en sentir un intruso en la sala médica. Estado vegetativo o no, la mujer había sido una de las aventuras de más alto nivel en horario, y sus sentidos no estaban embotados. Caster, en cambio, era médico ante todo. Perdido en su investigación y en el límite de la creación de su propio territorio, su guardia ni siquiera estaba levantada para empezar. No con Ryder y los demás actuando como primera línea de defensa. Las pupilas de la mujer se dilataron y comenzó a parpadear rápidamente en señal de advertencia, aliviada cuando Caster captó la indirecta y... «Caster, ese hijo de puta», le puso más gotas para los ojos. «Detrás de ti. Idiota, detrás de ti». Siseando internamente, no fue hasta que Caster encontró un cuchillo debajo de su cuello que se dio cuenta de lo que la mujer había estado tratando de transmitirle. «No te muevas». Caster suspiró, su mirada arbitrariamente hizo contacto visual con nada menos que Julian fuera de su traje de sirvienta y con el atuendo de un pícaro. Llevaba pantalones de cazador en las piernas, mientras que las correas sostenían una capa verde y una media máscara sobre su rostro. Si esta es su forma de llamar la atención de un médico, entonces es fatalmente defectuosa. Caster murmuró, molesto. Levantó la mano hacia el cuchillo en su cuello, pero se detuvo cuando Ryu presionó la hoja sobre su piel. «Dije que no te muevas». Ryu advirtió, con una expresión gélida en el momento en que entró en la sala médica y vio a los ocupantes del interior. Silenciosamente, se había movido para someter a Caster antes que nada. Su respiración era errática cuando su mirada se centró en una parte de la sala donde Caster había colocado a los miembros de la familia Astrea.
Caster levantó las manos tranquilamente para mostrar que no había nada en ellas, pero Ryu, no obstante, estaba nervioso por el simple hecho de que Ryder probablemente estaba cerca y podría aparecer en cualquier momento. Tenía que ser rápida entre todo lo demás. Podría disculparse más tarde. Ryu tenía un guión en mente, pero Caster claramente se estaba saliendo de él. Ella frunció el ceño. El hecho de que estés aquí en mi sala médica significa que alguien te dejó entrar a pesar de saber que estaría molesto. Caster estaba actuando a su propio ritmo. Pero el hecho de que mis protectores contra hechizos no se activaran es un punto a tu favor. Solo detectan hostilidad. Ryu frunció el ceño, antes de sacudir la cabeza y apretar más su daga. Nadie me dejó entrar. Ella insistió. Caster la ignoró como si estuviera seguro de sus deducciones. Ryder. No, no puede ser. Todavía se siente culpable. Entonces, ¿Archero el maestro? Caster reflexionó. Dije que nadie me dejó entrar. Ryu gruñó ante la sensación de ser menospreciado. Caster frunció el ceño mientras pensaba mientras caía en un acertijo. Pero tampoco lo son las personas desconsideradas. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué podría obligar a sus aliados a renunciar a la acción a pesar de los gastos de Caster? Lo siento. Bell entró corriendo, y las frías facciones de Ryu se enrojecieron con mortificada alarma cuando la atraparon con las manos en la masa. Señora Ryu, ¿qué está haciendo? Dijiste que solo estabas comprobando. Bell inclinó rígidamente la cabeza y Caster de repente encontró su validación. Eso sería suficiente. Su tía, Estia, era una presa fácil para Bell. Y Bell fue quien sugirió albergar a todos. Ninguno de sus aliados podría intervenir. Uno no muerde la mano que te da de comer, pero no dice nada para el dueño de esa mano. En breve, Caster inexpresivo. Estoy viviendo con tontos. No había absolutamente ninguna tensión en el tono. Mientras tanto, Ryu miró fijamente su daga para asegurarse de que no estuviera desafilada. Gracias por leer. Próxima actualización. Fatekill. P. Parcasius. Enlaces de libros. Fate Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z